Cuando hablamos de los seres humanos, los podemos clasificar a las personas en diferentes maneras, en grupos de personas. Antiguamente se clasificaban por razas, hoy esto ya está superado e incluso mal visto y se habla más bien de diferentes etnias. También podemos clasificar a las personas por el grupo sanguíneo, pues un grupo y otro, hay varios grupos sanguíneos. Y también el otro día leía una revista de hace ya más de 10 años que publicaba un descubrimiento científico que permitía describir o dividir a los seres humanos en 3 grupos, pero era algo curioso, pero de interés científico, sin duda, para la medicina. Decía, los seres humanos se clasifican en 3 grandes grupos, según su tipo de flora intestinal. Bueno, pues también parece que pueden clasificarnos así. La humanidad también se clasifica muchas veces por su religión, por sus creencias. También podemos clasificar a las personas según su respuesta al Evangelio, los que lo aceptan y los que lo rechazan, los que creen y los que no creen, los que se salvan y los que no se salvan. Pero ahora quiero poneros una imagen, voy a pedir que os pongan una imagen que clasifica en 3 tipos de personas, 3 grupos de personas en relación, cómo es su relación con Cristo, con Jesucristo. Puedes identificar esos 3 grupos, cuáles son, los podrías describir y cuál es tu caso, en cuál de los 3 te colocas tú, de esos 3 tipos de personas. El círculo representa a la persona, bueno, eso era fácil de identificar, ¿verdad? Luego lo que parece una silla representa un trono, el trono de tu vida, quién gobierna, quién controla tu vida. Y ahí ya está, pues los 3 casos, las 3 opciones de las que Pablo habla en su carta a los Corintios, en la primera carta. En el primer círculo están aquellos que tú estás en el control de tu vida y Cristo está fuera de tu vida. Cristo es un ajeno, Cristo no pinta nada en tu vida. Tú eres el que la dirige y ya está. Y eso Pablo dice que es la persona natural, como nacemos todos los seres humanos, mientras no decidimos un día que queremos poner a Cristo en nuestras vidas. Entonces, todos los seres que no tienen a Cristo, pues eso describe su vida. Y ahí Pablo dice en el texto de Corintios de que alguien así no entiende las cosas espirituales, no entiende las cosas de Dios. Y es verdad que muchas veces incluso le parecen una locura. El otro día estaba grabando también para Nacer de Nuevo y explicamos algo de eso, hablando del Evangelio de Mateo, de las bienaventuranzas. Claro, que Jesús diga bienaventurados los que lloran, pues no parece que sea algo muy feliz, muy dichoso, el llorar. En otros pasajes de la Biblia pues nos habla, estamos estudiando la carta de Santiago, pues que tener por sumo gozo cuando paséis por pruebas. Hombre, parece contradictorio, ¿verdad? Y eso, pues claro, la persona que no tiene a Cristo en su vida, sin duda se pregunta qué clase de religión es esa, que nos invita a hacer y pensar de esa manera. Bueno, el segundo caso, porque no quiero echar toda la mañana solo hablando de eso, el segundo caso es cuando recibimos a Cristo en nuestra vida y le ponemos a Él en el control, le entregamos nuestra vida y Él es el Señor de nuestra vida. Y todas nuestras decisiones pues las tomamos en base o consultándole a Él, contando con Él, buscando su opinión, buscando lo que a Él le agradará que hagamos. Y eso Pablo lo llama en esa carta de Corintios el creyente espiritual. Luego hay un tercer caso, que es el que sí tiene a Cristo en su vida, pero en muchos momentos, en muchas áreas de su vida, quien manda es Él y no es Cristo. Quien toma las decisiones soy yo, quien mando soy yo. Y ese es el tercer caso que Pablo describe como un creyente carnal. Bueno, cada uno seguro estamos en uno de esos 3 grupos de personas. En las últimas semanas, meses, estamos hablando del tema de la mayordomía, ¿no? De que Dios es el dueño de todas las cosas, Él es el Señor, y todo lo que tenemos y todo lo que podemos manejar, todo lo que disfrutamos, pues lo hacemos como mayordomos, encargados de algo que no es nuestro, pero que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo administremos y lo usemos. Y evidentemente eso un día significa que nos pedirá cuentas. Y hasta ahora hemos hablado de nuestro cuerpo, hemos hablado de nuestras posesiones y el domingo pasado hablábamos de nuestro tiempo también.
Esta mañana quiero hablar casi solo de una, aunque voy a mencionar 3 cosas y quizá con eso casi cerrar este ciclo. Y quiero hablar de las palabras también. Sí, ya sé que muchos de los que estáis aquí venís todos los viernes y estos 2 últimos viernes precisamente hemos hablado de las palabras, porque hay mucho que decir de las palabras y es un tema muy práctico e interesante. Y esta mañana procuraré no repetir, bueno, un par de frases a lo mejor se me escapan, pero procuraré no repetir nada de lo que haya dicho los viernes pasados, a menos que me falle ya la memoria, que puede ser. Bueno, Jesucristo dijo que también tendremos que rendir cuentas de nuestras palabras, de lo que decimos. Hay una frase popular que dice que las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Bueno, en cierto sentido, supongo que se usa más bien para cuando alguien promete algo, pero si no está por escrito, no está en un documento firmado, pues es como si no lo hubieras dicho, no pasa nada, no tiene importancia, ¿no? O que uno puede decir algo y luego se puede desdecir, o puede no cumplirlo y no tiene importancia. Pues no. Las palabras no se las lleva el viento. Nuestras palabras no las lleva el viento. Quedan registradas. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 36, Jesucristo, hablando además con personas religiosas, les decía lo siguiente, en Mateo 12, versículo 36, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús dice que las palabras, lo que uno diga, tendremos un día que dar cuentas, tienen consecuencias. Es verdad que nuestras palabras pueden hacer mucho daño a otras personas, son como flechas arrojadizas y pueden hacer que una persona tenga complejos que los va a arrastrar a lo largo de toda su vida. Puede destruir la reputación de una persona o puede hacer que alguien tire la toalla, ¿no?, de su compromiso, de su servicio, pues desanimado por lo que otros le dicen. Y desde ese punto de vista pensaba, qué bueno que podemos consolarnos sabiendo que cuando alguien nos hace daño con sus palabras, un día tendrá que dar cuentas por lo que ha hecho. Y eso nos invita a otro principio evangélico, ¿no?, de la Biblia, del Evangelio, y es que no tenemos que pensar en responder a esas palabras y que es mejor dejarlas en manos de aquel que un día va a pedirles cuenta a esas personas de las cosas que nos hayan dicho. El Señor Jesús actuó de esa manera, ¿verdad?, cuando le ofendieron muchas veces de maneras muy duras. Dice el Evangelio que él enmudeció y no abrió su boca, que encomendó su causa a aquel que las juzga todas y que lo sabe todo. Así que qué bueno que podemos pensar en esa implicación de que lo que otros nos digan, que nos hagan daño, déjalo, que el Señor un día tomará cuentas en el asunto. Pero las palabras también pueden hacer mucho bien, ¿no? Pueden ser una palabra de ánimo que te estimulan, la defensa de la justicia, qué importante, no callarse cuando debemos defender lo que es justo y denunciar lo que es injusto. Y os confieso que a mí eso me cuesta, yo prefiero callarme. Pero cuando hay que levantar la voz también. Dice el sabio Salomón en su famoso capítulo que habla de que hay tiempo para todo, ¿no?, a pesar de que muchas veces no lo tenemos. Dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Sí, hay tiempo de hablar, pero hay tiempo también de callar. Fueron famosos en la historia aquellos que no se callaron. Martin Luther King, con su defensa, su lucha por la injusticia en su país. Y así en otras situaciones de intolerancia y fanatismo. Hubo otro pastor luterano también que fue encarcelado por los nazis por hablar. Y él escribió un poema curioso, interesante, que desafía a no quedarnos callados cuando también tenemos que defender lo que es justo. Y él escribió en ese poema, primero vinieron a por los comunistas, pero yo no hablé porque yo no era comunista. Luego vinieron a por los judíos, los católicos y otros, pero no dije nada. Finalmente vinieron a por mí y entonces ya no quedaba nadie que alzara su voz. Y os confieso que para mí es un desafío el alzar la voz ante la injusticia cuando hay que alzarla. Prefiero estar callado. También la palabra de Dios nos llama a usar nuestras palabras y no quedarnos callados cuando dice Isaías en el capítulo 58, ¿no? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta,
declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Y a mí también me cuesta. Prefiero decir palabras agradables, palabras positivas, pero me cuesta confrontar a las personas con sus pecados. Y reconozco que la Biblia dice que debemos de hacerlo, lógicamente con amor, ¿no? Y con esa sabiduría, con la humildad que es necesaria. Y las palabras también no podemos callarlas. Y otra vez tengo que confesar mi mea culpa. Aún precisamente tengo carga de conciencia del día de ayer. Ayer estuve en una tienda y estuve hablando con una persona un largo rato. Hablamos desde los asuntos de su negocio, desde la crisis económica, del ordenador Mac que tenía, hablamos de todo. Pero cuando marché le dije, no hablamos del Señor. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 18, dice Dios, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea amonestado de su mal camino, para que viva, el impío morirá por su iniquidad, mas su sangre demandaré de tu mano. Sí, la responsabilidad de usar nuestras palabras también para que otros puedan conocer al Señor. Qué bueno que nosotros podemos tener esa seguridad de ser salvos, ¿verdad? Qué bueno poder saber que si tú te enfermas y te mueres, o tienes un accidente y te mueres, te vas al cielo. Qué bueno saber que mi madre está en el cielo. Pero ¿y qué de las otras personas que todavía no han tenido tal vez la oportunidad de conocer y de poder tener esa misma fe? Y yo pensando por qué no lo hice ayer, pues seguramente porque no salí de casa con la determinación de estar alerta, de estar abierto a cualquier oportunidad, de cualquier conversación y de poder hablar del Señor y de ser bendición para otra persona. Una historia que a mí me impactó de jovencito, y bueno, ya no tan jovencito, pero de una carta, creo que fue una carta y luego se lo escuché personalmente, a Francisco Martínez, que ahora ya está muy mayorcito, el pobre, ya veis que no nos envía sus cartas como enviaba cada mes. Y él habló acerca de una historia del pueblo de Israel que está en el libro de Reyes, en Segunda Reyes, y de un tiempo difícil de guerra, donde el pueblo de Dios estaba rodeado de enemigos, un ejército superior y, bueno, pues una de las estrategias de guerra de la antigüedad que era el asedio, y hasta que se mueran de hambre se van a rendir. Pero había unos leprosos que, como sabéis, en aquel tiempo, y aún hoy también hay cierta marginación, pero entonces mucho más, tenían que estar en las puertas de la ciudad, tenían que estar fuera. Y aquellos leprosos, en la desesperación, no tenían ya para comer, dijeron, si entramos en la ciudad nos van a echar, nos van a matar, porque no podemos estar allí, y tampoco hay comida en la ciudad. Y fuera adelante tenemos al ejército enemigo. Si nos metemos ahí, ¿qué podemos perder? Bueno, pues si nos tratan con benignidad, aún podremos comer algo. Y si nos matan, pues total, como ya vamos a morir. Y sabéis lo que pasó aquella noche, que Dios había hecho algo, que el ejército, bueno, salió espantado, dejó todo lo que tenían, víveres y de todo, y tuvieron que marcharse porque pensaron que ocurría algo que iba a acabar con ellos. Y aquellos leprosos empezaron a comer y empezaron a coger objetos, pero luego hicieron un alto y se dijeron lo siguiente. Dice Segunda Reyes capítulo 7 versículo 9, se dijeron el uno al otro, no hacemos bien, hoy es día de dar la buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, seremos tomados en la iniquidad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Sí, el Señor nos pedirá cuentas de lo que decimos, pero también de lo que no hemos dicho. Pero si os habéis fijado bien en el texto que poníamos antes de Mateo, el capítulo 12, el versículo 36, me llamó la atención pensar en exactamente lo que dice Jesús, porque Jesús fue más allá de palabras, malas palabras, de decir cosas malas. Jesús no dijo palabras odiosas, sino dijo ociosas. Dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y esta frase sí que la dije el viernes, hace 15 días. Cuida que tus palabras no sean peores que tu silencio. Cuida que tus palabras no sean peores que tu silencio.
Qué importante nuestras palabras, para bien, para mal, y porque un día se nos demandará razón de ellas. Y Jesús añadió en este pasaje, en el versículo 37, el motivo por qué es tan importante también y por qué vamos a ser juzgados por las palabras. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hombre, ¿cómo es eso? ¿Solo por lo que digo voy a ser juzgado y me van a condenar o me van a absolver por mis palabras? Claro, hay que leer todo lo que dijo Jesús, no solo frases aisladas. Y justo antes él lo explica, en la segunda parte del versículo 34 y en el 35. Él dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Sí, las palabras al final son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué hablas? ¿De qué hablamos? Pues de las cosas que nos gustan, de nuestras aficiones, de las cosas que son importantes para nosotros, de las cosas que amamos. Y fíjate cómo se nota. ¿Sabéis lo que le pasó un día al apóstol Pedro? Fue un día trágico para aquel apóstol, aquel seguidor de Jesús, aquel discípulo. Fue un día trágico porque él vio que se derrumbaban todas sus expectativas cuando ve que a su maestro, a Jesús, lo llevan detenido, lo llevan preso, lo van a juzgar y estaba claro que lo iban a sentenciar a muerte. Pero había algo dentro, ¿no?, que no le permitía quedarse en casa. Y dice que fue siguiendo a Jesús y al final se metió allí en el patio esperando a ver si tal vez había alguna posibilidad de que quedase en libertad, a ver qué ocurría con su maestro. Y en medio de la noche, de la oscuridad, no había farolas como hoy, la luz era la de un fuego, una luz tenue, una luz que es difícil identificar a las personas. Y en medio de aquella oscuridad diciendo, no, yo a Jesús no le conozco de nada, no sé quién es Jesús. ¿Sabes lo que alguien le dijo a Pedro? Le dijo, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. Sí, nuestro acento nos delata si somos gallegos o andaluces. E incluso algunos hasta pueden hilar fino y saber si eres de Marín o eres de Lugo por nuestro acento. Tus palabras te delatan. Sí, nuestras conversaciones evidencian lo que hay realmente en nuestro corazón. Así que si Dios nos pedirá cuentas de nuestras palabras, al final está diciendo que va a pedir cuentas de lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón depende de lo que entra en nuestras vidas, de aquello que leemos, de aquello que vemos, de aquello de lo que conversamos. Es lo que alimenta nuestra mente y nuestro corazón. Por eso Jesús dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Así que la lengua puede ser un termómetro, dice Santiago, ¿no?, de nuestra vida espiritual. Quiero mencionar dos cosas más y concluir en esta mañana hablando de estas áreas de nuestra vida donde somos responsables y tenemos también una buena oportunidad de usar bien nuestras vidas. No solamente nuestras palabras, también nuestros talentos y nuestras habilidades. Todos tenemos algún talento, todos tenemos alguna habilidad. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con unos genes que determinan nuestra manera de ser, nuestras capacidades y nuestras habilidades. No todos podemos tocar el teclado como Ernesto, ¿verdad? O el bajo como Pablo, o como Rubén, el teclado. No todos tenemos las mismas habilidades, somos diferentes. Y también es bueno que seamos diferentes, que haya esa variedad. ¿Y por qué Dios nos haría así? ¿Por qué Dios te daría algunas habilidades? ¿Qué podrías hacer con esas habilidades? Yo veo a Dios como el gran ingeniero jefe cuando diseña la creación y diseña la humanidad y nos va creando a cada uno de nosotros. Dice el Salmo 139, ¿no?, que Dios nos configuró desde nuestro nacimiento y será para algún propósito. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo, en Éxodo 36, cuando hablaban de la construcción del tabernáculo. Y menciona aquí algunos nombres de personas y luego añade, dice, y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado
Y entonces llamó Moisés a estos dos y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Al menos hay dos cosas que quiero destacar de este hecho histórico. La primera es que Dios pone esa habilidad que tú tienes. Bueno, hoy habéis visto una habilidad de alguien, ¿verdad? Os han entregado, os han dado un cesto donde podíais coger un papelito y se os recortado en esa forma que parece un pajarito y dentro tiene escondido un texto. Bueno, es una habilidad, ¿no? De alguna manera que alguien ha tenido. Pero luego depende de nuestro corazón. ¿Qué hacemos con esa habilidad? ¿Cómo la usamos? La puedes usar en tu trabajo profesional, seguramente, y está bien. Y es una manera de honrar a Dios, haciendo bien tu trabajo como un buen profesional. Pero también podemos usar nuestra creatividad en otras actividades en la iglesia o también en el testimonio a otras personas. Así que solo quiero decir eso, piensa qué habilidad tienes tú, qué capacidad Dios te ha dado. Dibujar, pintar, cuál es tu habilidad y cómo puedes usarla para Dios. Dios te la ha dado por algo. Y finalmente el tema de los dones espirituales. De esto hablamos hace algún tiempo y solo mencionar un par de cosas. Quiero leer un texto donde precisamente dice literalmente que somos mayordomos. 1 Pedro 4, versículo 10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones son capacidades espirituales, aparte de las habilidades. Probablemente se conecten con la habilidad que tengas, pero es una capacidad especial que Dios pone en ti. Todo creyente, dice el texto, tiene por lo menos un don, así que todos los que seáis creyentes aquí en esta mañana tienen como mínimo un don. Y en tercer lugar, los dones son para el cuerpo, para la vida de la iglesia, para edificar el reino de Dios. Y si es así, de que nuestros dones son para el bien de todos, el que no lo comparte, el que no lo usa, nos perjudica a los demás. Dice que hemos de ser buenos administradores. Si digo oikónomos, ¿te suena de algo? Bueno, a chino no, seguro. Oikónomos, economía, ¿no? Economía. Es la palabra que se usa ahí para hablar de nuestros dones, de administrarlos, y es la misma palabra que se puede traducir como mayordomos. Somos mayordomos de esos dones. Y dice que esos dones son para administrar la multiforme gracia de Dios. Dios quiere bendecir a este mundo. Dios quiere bendecir a las personas. Dios quiere socorrer a las personas. Dios quiere consolar a las personas. Dios quiere guiar a las personas. Y Dios puede hacer eso y mucho más. Pues lo podría hacer por arte de magia, ¿verdad? Que en la habitación de cada persona apareciera cada mañana un texto diciéndole algo. Pero Dios quiere usarnos a nosotros. Dice que somos los administradores de la gracia de Dios. Y yo digo, no pongamos piedras en este canal para que pueda fluir la gracia de Dios a través de nuestras vidas, que podamos impartir gracia a otras personas, impartir bendición a otras personas. Y os puedo asegurar que no hay mayor satisfacción que pueda tener una persona cuando es consciente de haber hecho algo sirviendo a otros como un canal de la gracia de Dios. Mismo aún en tu trabajo. En cualquier manera que podamos ser conscientes de que Dios nos está usando para bendecir, para ayudar a otros, puedes llegar a casa con una gran satisfacción, dormir con una gran satisfacción. Y sobre todo, pues sabiendo que un día nos van a pedir cuentas de lo que hemos hecho. Es la satisfacción de haber seguido al pastor de nuestras vidas, que es el Señor Jesús. Es la satisfacción de que cuando hacemos lo que el Señor nos pide, Él luego se ocupa también de nuestras necesidades. Que nos dejemos usar, es dejarse usar simplemente, que Dios te use y no taponar ese canal. Y quiero concluir, si podéis poner la imagen de nuevo que poníamos al principio. La imagen de los tres grupos de personas. ¿En qué grupo estás o en cuál de los tres quieres estar? ¿Cuál es el lugar que quieres que Cristo ocupe en tu vida? Cuando Cristo la dirige, nos da una tremenda paz
y descanso. El saber que hemos hecho lo correcto, que hemos actuado de una manera correcta, y cuando no, que nos perdona por no haberlo hecho. El encontrar dirección, propósito y sentido a nuestras vidas. Por eso no hay mayor cosa en el mundo que entregar nuestra vida a Cristo y hacer que Él sea nuestro Salvador y también el Señor de nuestras vidas. Y ir cada día a su palabra buscando dirección para nuestras decisiones, para cada cosa que tenemos que hacer. No hay nada mejor en el mundo que tener a Cristo como el Salvador y el Señor en nuestras vidas. Y con eso poder usar nuestro cuerpo, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras habilidades y nuestros dones de la mejor manera. Pero al final todo eso es tu decisión. Dios nos ha hecho libres y soy yo que decido si quiero que Cristo gobierne mi vida o no. Si la prefieres gobernar tú con tu sabiduría o quieres hacerlo con la sabiduría de Dios. Es tu decisión dejar el mando de tu vida al Señor. Y cuando lo hacemos, el Señor también se siente tremendamente honrado. Y el Señor bendice a aquellos que le honran. Y si tú quieres que Dios bendiga tu vida, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar también de las tuyas. Y en esta mañana, donde tenemos unos símbolos, que es pan y vino, son símbolos de un pacto, y pacto significa un compromiso. Es el compromiso de Dios con nosotros de salvarnos, pero también es el compromiso que nosotros voluntariamente un día decidimos que queríamos entregarle nuestra vida al Señor para que Él la dirigiera. Hay una vieja canción, un himno antiguo, que no sé si algunos seguro la sabréis, quizá no muchos, que decía, a lo largo de todo el himno, en todas sus estrofas, decía que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y luego menciona mis manos, mis pies, mi voz, mi tiempo, mis labios, mi voluntad, mi corazón, mi amor, todo lo que soy. Una versión un poco más moderna, no sé si aquí creo que todavía no la hemos cantado nunca, y dice, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Y bueno, el culto es un buen momento, ¿verdad? Como venimos a rendir al Señor, a mostrar nuestra gratitud y adoración. Y esa canción dice, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Y el coro dice, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Pero claro, está bien lo que dice después. Dice, será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Que esta semana podamos honrar a Dios con nuestras palabras, con nuestro tiempo, con todo lo que somos, con todo lo que podemos hacer, y que podamos ser un canal a través del cual otras personas puedan encontrar la paz de Dios y encontrar la bendición en su vida, encontrar el socorro, el ánimo, el aliento que tal vez necesitan.